Bien, me estaba llamando el ingeniero Rolando Catán, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral. No, del registro. Perdón, tengo tantas cosas en la cabeza en este momento, no. Del Registro Nacional de las Personas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral es la abogada Rixi Moncada. Bueno, ya lo tenemos arriba. ¿Quiere una intervención antes de iniciar con la otra temática esta mañana, que también es bien importante? Rolando, buenos días, bienvenido a Frente a Frente. Buenos días, Renato. Un saludo a todo el pueblo hondureño y un saludo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Yo me considero una persona de consenso, Renato, y nosotros hicimos una convocatoria a los miembros del Consejo Nacional Electoral para poder discutir y crear la ruta en la que íbamos a trabajar, considerando que habíamos sufrido una crisis sanitaria, y ver todos los escenarios viables y todos los escenarios posibles. No pudimos contar con la presencia de la abogada, pero yo le quisiera preguntar si está dispuesta a que discutamos algunos temas aquí en su programa. La primera pregunta, y esto es muy importante, es que me defina claramente si la postura de ella, yo entiendo que la postura del Consejo Nacional Electoral es que sí, pero quiero saber la postura de ella, es que si está de acuerdo en que tengamos un nuevo documento de identificación nacional para las elecciones internas. La segunda pregunta es si está de acuerdo ella como presidenta en un nuevo censo nacional electoral. Y esto es muy importante porque según la ley, y hay que ver la ruta en la que estábamos trabajando, y entendí que hablaba de la inconstitucionalidad de la propuesta. Esto es muy importante por algo. Hoy por hoy, en el marco legal, y lo podemos ver, el Censo Nacional Electoral es permanente y ya está entregado al Consejo Nacional Electoral. Y es el censo que una gran parte de la población no confía, y que por eso hemos nosotros empeñado en hacer este trabajo para volver a hacerlo y darle toda la confianza. Y que se desconfíe no da credibilidad. Mire, es cierto, en ese censo muchas personas han migrado, en ese censo hay un subregistro de defunciones, y tenemos la obligación de fortalecer nuestros procesos democráticos, y esto lo ha hablado todas las fuerzas políticas, y la necesidad de tener un nuevo registro nacional de las personas que establezca una nueva base de datos que sea la fuente de un nuevo censo nacional electoral. Hoy por hoy la ley dice que el censo nacional electoral es permanente y que está ya en manos del Consejo Nacional Electoral, y que la obligación legal de nosotros como Registro Nacional de las Personas es únicamente enviarle la información de los nuevos votantes y la información de las inscripciones de los fallecidos. Eso yo estoy de acuerdo. Si nosotros mandamos cuáles han sido las inscripciones de los fallecidos y cuáles han sido los nuevos votantes, no generaría ningún cambio sustantivo con respecto a lo que ha ocurrido en el pasado. Y nosotros aquí queremos hacer un cambio estructural, un cambio de raíz, un cambio que genere confianza. Entonces yo invito al diálogo, y yo necesito conocer las posturas y cuáles son, frente a esa responsabilidad que tiene hoy por hoy el Consejo Nacional Electoral de generar un censo para las elecciones con esos datos, o la posibilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral de generar un nuevo censo electoral con un trabajo que estamos haciendo. Es desafiante. La patria lo necesita, Hay que combatir la transhumancia electoral. Nosotros estamos situando nuevamente el domicilio, porque no solo era un tema de subscripción de defunciones, es situar el domicilio de todos los hondureños. Y para eso también necesitamos una contraparte en el Consejo Nacional Electoral de un nuevo sistema que genere los centros de votación. Yo le pregunto, ¿vamos a ir a elecciones con el mismo sistema?
Esa pregunta es muy importante, Renato, porque nosotros necesitamos saber ahorita qué gestiones han hecho para algún cambio de sistema de transmisión para nosotros podernos ajustar a ese sistema a la hora de dar la información. Pero no hemos podido tener respuesta de que si el Consejo Nacional Electoral ha hecho alguna gestión para cambiar un sistema. ¿Me explico? Entonces es muy importante esa construcción. Yo entiendo que una persona puede faltar a una reunión, lo entiendo perfectamente, pero por favor, abogada, sentémonos y podemos hacer esta conversación aquí y usted contestarme. Yo tengo la respuesta junto con todos los comisionados, junto con todas las personas que nos han acompañado, porque hemos visto cada una de las diferentes variables. Pero no podemos vivir en un país donde no nos podamos sentar en una mesa. Y sobre todo, dos instituciones tan importantes y que por ley estamos obligados a trabajar juntos. Fíjese, Renato, que la responsabilidad del Censo Nacional Electoral fue sugerida en la ley que hicieron para el nombramiento de las autoridades electorales, que ahora correspondía al Registro Nacional de las Personas y al Consejo Nacional Electoral la elaboración, es decir, ya da una salida para que podamos reglamentar una elaboración de un nuevo Censo Nacional Electoral. Eso es muy importante, porque le quita ese sentido de pertenencia que le daba la ley anterior del Tribunal Supremo Electoral. La ley está en discusión en el Congreso. Deben de aprobar prontamente, y lo han dicho públicamente los diputados de todas las fuerzas políticas, de que prontamente van a aprobar una nueva ley. Es decir, es necesario que nosotros demos una postura conjunta de una tarea conjunta que nos da la ley. Porque si caemos en posturas institucionales, entonces empiezan a surgir estas cosas. Aunque conste, no es la postura del Consejo Nacional Electoral que hay un punto de acta en referencia a la propuesta que nosotros entregamos, pero nosotros queremos que todos estén sentados en la mesa, porque de nada sirve todo este esfuerzo, este gasto millonario que está haciendo todo el pueblo hondureño, este gasto que está haciendo toda la gente de la cooperación, si no podemos generar confianza con ese gasto. Y sería gasto. Y lo que tenemos que hacer es una inversión en un nuevo sistema de identificación nacional, una inversión en un nuevo Censo Nacional Electoral que ayude a fortalecer la confianza de todos los sectores en los procesos políticos, un nuevo Registro Nacional de las Personas que sirva de base para el desarrollo de un gobierno digital transparente, ágil, etcétera. Esos pilares son los pilares que la Constitución nos manda al Registro Nacional de las Personas a trabajar, dar una base de datos de los hechos y actos vitales de los hondureños confiable y darle información para el Censo Nacional Electoral. Ahora, la depuración del censo. ¿Quién quita, por ejemplo, los inhabilitados para votar? Es una tarea del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuándo se va a hacer esa tarea? ¿Cómo ponemos eso en el nuevo cronograma? Y hay muchas tareas que debemos de elaborar de forma conjunta. Así que yo entiendo todos los comentarios, porque nosotros hemos hecho todos esos comentarios sobre la mesa. Y lo importante es que cada uno de los diferentes comentarios podamos buscarle soluciones. Si no somos personas de soluciones, no debemos de dirigir instituciones. Las instituciones deben de dirigirse por aquellas personas que dicen, ok, ¿cuál es el problema? Para ese problema está la solución A, está la solución B, está la solución C y está la solución D. Quienes señalan los problemas debe de ser la prensa, el pueblo hondureño, etcétera. Los funcionarios, a mi parecer, debemos de generar la solución. Yo le estoy poniendo sobre la mesa diferentes soluciones. Están las reformas en el Congreso, está la posibilidad de que nos sentemos y miremos, está la posibilidad de conocer cuál es el nuevo sistema que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, está el problema de la ley actual que no contempla el nuevo trabajo que se haga en el enrolamiento con pandemia o sin pandemia y que debemos de modificar, y que existe toda la anuencia de la clase política, porque lo manifestaron en el Congreso Nacional cuando tuvimos una participación la semana pasada, de que por favor usáramos un nuevo censo, que el Congreso Nacional. Y no están diciendo, ahí miren, por favor, vayan y depuren, porque es una tarea que ya la han tratado antes y que la depuración es imposible porque no podemos saber, viendo un dato, quién está vivo o quién está muerto. Entonces, también, ¿qué significa una nueva tarjeta de identidad?
Porque una nueva tarjeta de identidad no es una cosa bonita, no es una cosa estética, es la constancia de que ese ciudadano existe en una base de datos nueva. Y eso lo tenemos que entender, no solo es que esta tarjeta estaba fea y voy a dar una nueva tarjeta con respecto al mismo censo. No, ahí lo que significa es, yo me identifico hacia allá. Gracias, Renato, perdón. Bueno, por lo menos escuche la respuesta que da aquí ya para finalizar la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Bueno, saludos Rolando. El tema de los compromisos y del empeño de la palabra de todos los sectores políticos y las autoridades públicas no es un asunto de naturaleza personal. Aquí no se debate un tema de naturaleza personal. O sea, hay un hecho cierto, y el hecho cierto es que la Constitución y la ley nos manda a convocar al proceso electoral el 15 de septiembre. Y desde 2011 asumimos un compromiso para un nuevo censo y una nueva identidad. La construcción de ese nuevo censo tiene por base el proceso de enrolamiento en campo de todos los ciudadanos para depurar ese censo de hace 40 años. Entonces, no se trata aquí de si vamos a discutir y vamos a crear la ruta. En el caso de la Constitución y la ley, se cumplen. Lo que debemos hacer es cumplir la Constitución y la ley. ¿Cómo es que vamos a cumplir? Mandando el censo de 2017. Eso es lo inaceptable. Las dos preguntas de Rolando sobre el nuevo documento electoral para elecciones generales. El compromiso empeñado frente al dueño del poder, frente al soberano, fue nueva tarjeta de identidad y nuevo censo nacional electoral para las elecciones primarias. Las elecciones generales están marcadas por las elecciones primarias. Si hay un proceso electoral primario tildado, acusado de fraudulento por un censo no depurado y por no tener tarjeta de identidad, el resultado de las generales será exactamente igual. Una propuesta, voy a terminar. Solo les pido unos 2 minutos ya porque vamos al otro tema. Las propuestas están claramente establecidas. Nosotros planteamos el 20 de mayo propuestas concretas como la huella dactilar, como el voto electrónico en todas las ciudades para tratar de fortalecer todo ese proceso de confianza y credibilidad, pero para darle fiabilidad y certeza también al proceso electoral. Pero aquí el hecho es concreto, o sea, aquí no debemos perdernos. No es ninguna ley, es la Constitución que dice que el censo es público, permanente e inalterable. Un censo de 1.600.000 personas, un censo alterado, Rolando, un censo parcial. Ya para terminar, por respeto a los invitados que se han levantado temprano para el otro tema, ¿vamos a tener o no un nuevo censo electoral a partir de todo este proceso de enrolamiento para obtener la nueva tarjeta de identidad para las primarias de marzo del otro año o no? Sí, nosotros estamos trabajando en un... ¿Renato? Sí. Nosotros estamos trabajando en un nuevo censo. Y la pregunta es, tiene que ver con el artículo de la Constitución que dijo, el censo es permanente. En este caso nosotros estamos cambiando la permanencia del censo porque hay que hacer un nuevo censo. Entonces mi pregunta, porque ella dice que hay que cumplir la ley. Mi pregunta es, y lo pregunto yo desde las áreas de la tecnología de la información a una profesional del derecho, ¿cuál es la base legal? Que me lo diga ahorita, para el sustento de un nuevo censo nacional electoral si no pasa por crear una nueva ruta dentro del marco de las reformas electorales. Responde de inmediato. Y la segunda pregunta, estamos totalmente de acuerdo en el uso de la huella dactilar, absolutamente de acuerdo. ¿Qué sistema es el que necesitamos para, con qué sistema vamos a operar en el Consejo Nacional Electoral? Que me diga el nombre del sistema que ya tienen listo para nosotros poder trabajar en esa interoperabilidad con el manejo de la huella. Entendí que Catán dice el censo es permanente, lo que necesita el Consejo es depurar, dice, depurar. ¿Cuál es la base legal? Dice. La base es más que legal, mi estimado Rolando. La base es legítima para el nuevo censo y la nueva identidad. La base es la palabra empeñada de todo el sector político frente al pueblo hondureño engañado, envilecido, empobrecido, hincado
por todas las crisis generadas producto de los crímenes. El último, el del fraude electoral de 2017. Es inaceptable el robo de la voluntad popular que genera después autoridades como las que tenemos en este momento, totalmente ilegítimas y además manejando el Estado militarizado y de rodillas. 30 la base segundos. Es más que legal. 30 segundos, Rolando. Es legítima. Ese es el problema. Que ella dice sobre la base legal que necesitamos y que debemos de cumplir la Constitución y las leyes, y cuando le pregunto cuál es la base legal para un nuevo censo, me dice que es la voluntad. Y esa es nuestra voluntad, yo estoy totalmente de acuerdo. Y por eso es que el Congreso está trabajando las reformas electorales que están por salir esta semana. Bueno. Y por eso es necesario definir como país una nueva ruta en qué significa la elaboración conjunta de eso. Entonces, si no me puede citar cuál es la fuente legal para que el trabajo que estamos haciendo nosotros pueda materializarse en un nuevo censo, y tampoco me ha contestado lo de los sistemas, porque estamos totalmente de acuerdo en poner la huella dactilar. En su programa hemos mostrado nosotros la tecnología. Con esas dos cosas, eso es lo que necesitamos sentarnos y hablar. Es decir, ¿hay base legal? Sí hay base legal. ¿No hay base legal? Construyámoslo, porque para eso existe la iniciativa de ley que tiene el Consejo Nacional Electoral para poderle decir al Congreso y mandar y hacer pública esa voluntad de la que hablaba y que me dijo, bueno, que no podemos hablar en base a voluntad, pero también podemos ver que cómo se soluciona un problema, llevarlo al Congreso y después no hablar antes de que las cosas se materialicen. Bueno, muchas gracias.